Ya lo vieron ustedes, es Héctor de Mauleón, ya está con nosotros. Muy buenos días, Héctor, bienvenido. ¿Cómo están? Qué gusto. ¿Cómo estás? Bien, pues muy contento de acompañarlos con una imagen muy interesante. ¿A dónde nos vas a llevar? Pues vamos a ir a la calle del 16 de septiembre, vamos a ir a los años 20, vamos a ir a la época en la que nacen las grandes salas cinematográficas. Este es el Cine Olimpia, estuvo en 16 de septiembre, ustedes lo deben recordar, desapareció a fines de los años 90 del siglo XX, fue un clásico del cine. Esto que estamos viendo es la sala anterior, una pequeña salita que hubo antes de lo que se conoció como el Cineteatro Olimpia. La particularidad de esta sala es que ahí se proyectó por primera vez la primera película sonora que llegó a México, El cantante de jazz, en 1929. Se dice que Caruso puso la primera piedra en la construcción, que fue inaugurado por Álvaro Obregón. Y lo interesante es que este cine fue levantado en donde estuvo el Hotel Jardín. El Hotel Jardín es un hotel muy famoso de la ciudad, en donde fue levantado, diríamos hoy, Belisario Domínguez, cuando lo mataron después de aquel célebre discurso contra Victoriano Huerta. Y el hotel se hallaba en donde había estado el zoológico de Moctezuma. Entonces ahí era el lugar donde es un edificio, es un espacio que se ha ido transformando y que ha tenido distintas vocaciones. Ahí se encontraba el famosísimo y esquivo zoológico de Moctezuma, que Cortés describe en sus cartas, que solamente 4 personas vieron en directo y nos contaron. Sí. Muchos escritores y muchos historiadores se han referido a él, pero solamente existe el testimonio de 4 donde había enanos, leones, toda la fauna que era posible. De ese lugar solamente se convirtió después en la huerta del convento de San Francisco, y luego la huerta se convirtió en el patio del Hotel Jardín, y luego tiraron el Hotel Jardín a finales del siglo XIX, principios del XX, para hacer el Cine Olimpia. Esto que estamos viendo es el inicio de la era de las grandes salas de la ciudad. La Ciudad de México y la experiencia cinematográfica requirieron alguna vez, aunque hoy nos parezca increíble, en medio de estas salas de plástico igualitas. Oye, Héctor, ¿sabemos la capacidad que tenía este 4,000 butacas. 4,000 personas en esa época entraban a ver. No, en esa época el cine era la pasión de esas décadas. El cine había llegado en 1895, se habían hecho las primeras salitas, llegó hacia finales del siglo XIX el Salón Rojo, que ya tenía un aforo de 2,000, cercano a 2,000 personas, y después se convirtió en la locura. Hay un texto de José Juan Tablada que dice: después de las 4 de la tarde, si necesitas un dentista, un notario, un abogado, un policía, tienes que ir al cine, porque toda la ciudad está vacía. De ese tamaño era la pasión. No, eran baratos, eran muy barato. El cine realmente era un espectáculo popular, era una oferta de la ciudad. Pero lo interesante, ustedes deben recordar esas grandes salas en las que cada cine tenía una decoración distinta. El Cine Olimpia lo hizo Carlos Crombé, el mismo que había hecho el Cine Cosmos, el Colonial, etcétera. Entonces entrabas a un cine, se apagaba la luz y en el techo veías estrellas. Y la decoración parecía como la de un pueblito de Tasco o algo así. O ibas a otro, como el Palacio Chino, y encontrabas reproducciones de templos y de pagodas en el interior. Entonces, la aventura cinematográfica era no solamente la película, sino el suntuoso escenario que acompañaba a los cines. Este es famoso, aquí se proyectó por primera vez, ahí lo vemos ahora. Mira nada más lo que queda. Queda el edificio. Ahí se hizo la primera transmisión de radio de la XCW, por cierto, en la parte alta. Queda ya el edificio, se convirtió en una cosa que se llamó la capital del sexo, donde había sex shops, etcétera. Y ahora mira lo que se volvió, WC para uso del público que pasa y puede. Pues ese es un poco lo que dejamos morir las salas cinematográficas, unas generaciones. ¿Cuál es la razón? No, pero además, ¿cuál es la razón? Porque, por ejemplo, ves otros teatros no mucho más nuevos, por ejemplo, Teatro Metropolitan, el Teatro de la Ciudad. ¿Por qué eso sí se puede recuperar y estos no? Todos eran parte de una cosa que se llamaba la Compañía Operadora de Teatros, ¿te acuerdas? COTSA, que era una paraestatal. Esto fue quebrando porque, como siempre, le ponían un empleado para cada cosa. Entonces había alguien en la taquilla y luego en la dulcería, alguien para los sorbetes, alguien para los refrescos, entonces le tenían que pagar a todos. Acabaron quebrando COTSA, y cuando quebró COTSA, estos palacios que se volvieron ruinosos. Algunos se trataron de rescatar, el caso del Cine Olimpia, que entró esto que le pasó, que los partieron en varias salas. Recuerdan que hubo un momento en los 90 en que donde era una sala grande se hicieron 6 chicas, y bueno, ahí se sostuvo un tiempo hasta que finalmente le llegó la decadencia, se vendió y terminó en esto. Ahora pasa uno y donde veías los cartelones de Valentino,
de las películas de Valentino o de Chaplin, pues ves el anuncio de WC y es un poco una metáfora de lo que hemos dejado que se vuelva nuestra ciudad, ¿no? Oye, y ese letrero al lado del Cine Olimpia, ¿cubrimos necesidades? Era una zapatería, era una propaganda muy inteligente para una zapatería. Está un señor incluso viendo en los escaparates a ver qué zapatos necesita. Se ve que eran zapatos de batalla. La calle de 16 de septiembre siempre se caracterizó por ser la calle de las zapaterías hasta hace poco tiempo, en el que todo se ha uniformado y todo se ha perdido. Ahora está lleno de tiendas de conveniencia, todo se ha vuelto homogéneo. Pero bueno, pues es una memoria de algo que tuvimos y que como tantas cosas se fue. Pues la memoria en la fotografía, porque en la realidad actual está esto. Bueno, es que qué tristeza me acaba de dar qué ver deprimente. eso, qué deprimente. Por supuesto, porque además, ¿sabes qué, Manuel? Lo permitimos nosotros, no le tenemos respeto a nuestra historia. No la conocemos. Si supiéramos que ahí pasaron tantas cosas, que ahí se proyectó, por ejemplo, la primera película sonora del cantante de jazz en 1929, protagonizada por Al Johnson, pues probablemente le daríamos una mirada, lo miraríamos con otros ojos. La época, pero pues ahora pasas, encuentras los anuncios de WC y pues más bien lo que haces es alejarte y esperar que pronto tenga otro destino, ¿no? Pues ni hablar. Héctor, gracias. Mil gracias. Como siempre. Gracias por la invitación.